Hola, mi nombre es Catalina Varela y hoy tengo el gusto de estar con María del Rosario Concha, rectora de nuestro colegio y quien tiene más de 30 años de experiencia en educación. María del Ro, como la llamamos coloquialmente, es psicóloga de la Universidad Javeriana y tiene especializaciones en educación, en práctica sistémica y en terapia familiar. Adicionalmente, es entrenadora certificada de profesores de la Fundación HighScope de Michigan. Hoy nos hablará de un tema muy importante para los padres y es el impacto de la sobreprotección en niños, niñas y jóvenes. Bienvenida, María del Ro, a este espacio. Gracias, Cata. Un gusto estar contigo. Gracias. Bueno, lo primero que creo que sería importante entender es qué es la sobreprotección o cuál es ese límite en el que de pronto se considera que el cuidado está sobrepasando un poco las capacidades de nuestros hijos. Entendamos desde ahí y vamos avanzando en este tema. Perfecto. Pues, Cata, yo diría que la sobreprotección es un patrón de comportamiento, y hago el énfasis en patrones porque se consolida como una actitud permanente y general frente a diferentes situaciones que nuestros hijos pequeños o más grandes, o nuestras niñas o jóvenes, enfrentan. Entonces, un patrón de comportamiento que se basa como en una actitud de excesivo control frente a la seguridad o los riesgos que nuestros hijos en las diferentes etapas de la vida deciden tomar para explorar el mundo, para desarrollar sus propias herramientas, para encontrar sus fortalezas. Y mientras que el cuidado sería más cómo apoyamos y estamos ahí para que de manera segura nuestros niños, niñas y jóvenes exploren el mundo y se arriesguen. Es permitir tomar riesgos desde la confianza de que cuentan con las herramientas para sobreponerse a situaciones difíciles, ¿sí? Mientras que en la sobreprotección hay como una sensación quizá de fragilidad o de vulnerabilidad que vemos en nuestros hijos, que nos lleva a tender a hacer por ellos eso que ellos están en capacidad de hacer. Entonces es más desde el control que desde la confianza. Claro, es que desde la responsabilidad de ser papá, normalmente uno trata de hacer mucho por ellos intentando, no sé, evitarles un accidente o alguna decisión compleja, pero ahí es donde de pronto estamos como errando, pero pues obviamente desde el amor, ¿no? Exacto, eso que tú dices es muy importante porque es sobreproteger, no es que quiera decir que no sea cuidar, es una forma de cuidado porque es desde la intención absolutamente amorosa que tenemos todos los padres y madres y adultos que interactuamos con niños. Hay una intención amorosa de por medio de proteger, de evitar que de pronto toman riesgos innecesarios, de que sean felices. Finalmente creo que las dos, mira, tanto el cuidado como la sobreprotección tienen esa intención de base. El tema aquí es ese hilo delgado que tú dices entre, que tanto ese cuidado se puede, o sobrecuidado se puede volver, es en una actitud que limite a nuestros niños y niñas en vez de que les potencie todo lo que están en capacidad de hacer. Y como tú lo dices, es un hilo muy delgado. Okay. ¿Y cómo podemos como papás identificar, digamos, esos comportamientos sobreprotectores? Es decir, ¿en qué momento estamos cruzando ese límite? Bueno, yo diría que primer punto clave es cuando estamos ejerciendo un control excesivo en los diferentes ámbitos de la vida de nuestros hijos, ¿no? Y hacemos por ellos las cosas. Entonces, cuando queremos controlar los amigos o amigas que tienen, las actividades que hacen, cómo usan su tiempo libre, y desde cosas tan pequeñas como cuando nuestros niños están pequeños, que es ahí también donde empezamos tenemos que poner una alerta muy importante. Porque tenemos la justificación de que como están pequeños, yo hago por ellos, ¿no? Entonces, ese es el otro elemento cuando hago por ellos, lo que ellos están en capacidad de hacer. Entonces, pongo un ejemplo. El niño chiquito que dice, yo solito, ¿te suena familiar? Yo solito, yo puedo. Sí, claro. Y uno inmediatamente, no, yo te ayudo. ¿Por qué yo te ayudo? Cuando él está diciendo claramente, yo puedo amarrarme los zapatos. No, bien sea porque siento que de pronto todavía no lo va a poder hacer bien, o porque tengo afán simplemente y tengo que hacerlo, o yo lo voy a hacer mejor que él, o todavía no está listo. ¿Quién determina que no está listo? Cuando nuestros niños muchas veces nos están diciendo, estoy listo, yo solito, déjame, yo puedo.
No, 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 yo lo hago por ti. Otro ejemplo, que tiene que ver con temas de seguridad desde los cuales uno justifica sus acciones. Es que no es seguro, porque mi hijo de 5 años quiere cortar la carne con un cuchillo o de 4 años. No, 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 porque es peligroso. En vez de cómo te enseño a que lo hagas de manera segura. ¿Sí? Entonces, cuando es, no, déjame, yo lo hago por ti porque todavía eso es peligroso. Y en ese caso uno podría transitar del cuchillo de plástico a uno, irles dando como herramientas para empoderarlos de su decisión de decir soy capaz. Exactamente, porque ahí es el otro tema. Cuando estoy ejerciendo, ¿cuáles son las alertas? Ejerzo un control excesivo, hago por ellos cosas que ellos están en capacidad de hacer, intervengo demasiado en todas las decisiones, que es lo que acabas de decir, en vez de hacerlo con ellos, lo hago por ellos. Okay. ¿No? Creo que ahí hay un tema muy, muy importante cuando todas las decisiones las tomo por ellos, bien sea porque están chiquitos y ahí pongo el ejemplo de los chiquitos porque es que es muy fácil caer en eso, ¿cierto? Y tomar decisiones empieza desde cosas tan pequeñas como le ofrezco opciones, yo quiero vestirme, ponerme esta ropa. ¿Te ha pasado? Y uno, no, 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 pero ¿cómo le voy a permitir que salga a la calle así? Uh-huh. Entonces, listo, yo le pongo opciones dentro de lo que es también razonable para mí. Dentro de estas 3 opciones o dentro de estas 2, ¿cuál quieres? Okay. ¿Sí? Entonces, una libertad estoy en límites, mandando, digamos. claro, que es el otro punto, cuando no estoy generando autonomía e independencia, sino al contrario, como dependencia social y emocional, porque todo tiene que ser consultado o decidido por mí, ¿no? Entonces, ahí es ese hilo delgado porque estoy mandando de pronto el mensaje sin quererlo absolutamente de no eres capaz, porque si yo lo tengo que hacer por ti, quiere decir que tú no tienes las herramientas para hacerlo, okay. ¿No? Entonces creo que es como cuando no los hacemos parte de aquello que nos preocupa, como ¿qué opinas para esta solución? De algo que a mí me preocupa, que es válido. Porque ahí el tema es, lo que decía hace un ratico, es como, ¿qué es lo que me hace percibir cierta fragilidad o vulnerabilidad en mi hijo, en mi hija o en la joven hija que tengo, que hace que tenga que hacerlo por ella, o es un tema mío de miedo, uh-huh. Donde tendría que preguntarme también, miedo, ¿por qué? Uh-huh. Bueno, ¿y cuáles, por ejemplo, pueden ser esas consecuencias de sobreproteger a nuestros hijos? O sea, ¿hasta dónde puede llegar realmente el daño de pronto, pues que sin querer podemos llegar con estas acciones? Pues el tema es que sí es un impacto muy grande y de pronto mucho más profundo de lo que nos hemos imaginado, porque como te estaba diciendo, cuando mandamos esos mensajes de que yo lo tengo que hacer por ti, tengo que intervenir en todas las cosas de tu vida, primero no doy espacio, porque yo siempre digo que una de las conquistas más grandes que los niños tienen y las niñas cuando entran al colegio o al jardín es que encuentran que tienen un espacio propio, independientemente de sus papás, en el que no necesariamente los papás tienen el control, y ese es un descubrimiento maravilloso. Y cuando también entonces se convierte el espacio del colegio, por ejemplo, del jardín, en un espacio de control de los papás a través de diferentes acciones, pues los niños y niñas sienten que pierden esa libertad, ¿no? Entonces se sienten inseguros porque se sienten bajo la vigilancia permanente que no permite construir autonomía, sino relaciones heterónomas, donde yo hago o dejo de hacer porque hay un otro que está viéndome, que me está vigilando, y no porque es lo correcto, porque es desde la responsabilidad, desde la autonomía de que estoy ejerciendo mi capacidad de ser y de estar en el mundo, con las herramientas que pues me permitan cometer errores o equivocarme, pero sobreponerme. Y eso es entonces, cuando hay una actitud sobreprotectora de parte nuestra, los adultos, pues el mensaje que mandamos es, no tienes las herramientas para solucionar por ti mismo, o sea, hay un tema de baja autoestima, claramente como un impacto. Puede haber un tema de sentirme inseguro y ansioso, porque si mis papás o mi mamá o este adulto duda permanentemente de mí, que tiene que hacer las cosas por mí, debe ser que yo no sé cómo. Entonces genera una ansiedad permanente y una incertidumbre porque el mundo se convierte en peligroso, porque todo depende de lo que pase afuera. Mi felicidad, pero también mi dificultad depende de que las cosas estén perfectamente bien afuera o que no haya algo afuera que sea un riesgo.
¿sí? En vez de decir, independientemente de las situaciones externas, por difíciles que sean, yo tengo la capacidad o las herramientas o el apoyo de ese adulto que me acompaña, no para hacer por mí, sino para estar conmigo o para modelarme cómo, ¿no? Cuando te ponía el ejemplo de la carne, eso es, en vez de decirle, no, no, porque te vas a cortar, es, ven, te enseño cómo hacerlo de manera segura. Entonces se crea un impacto, baja autoestima, ansiedad, inseguridad sobre mí, mis capacidades y sobre el mundo. El mundo se convierte en supremamente peligroso, porque pues no es yo puedo generar el cambio que necesito, sino todo depende, o sea, mi felicidad o infelicidad depende de que todo funcione bien o de que no haya nada malo que me genere inseguridad y no como una toma de decisión, ¿sí? Que es otro elemento muy importante ahí, que es la resiliencia. No se construye resiliencia, que es esa capacidad de salir fortalecido de las situaciones difíciles, de que si hay una frustración, algo que siento que no me salió como yo quería, me puedo sobreponer, o soy, no sé, deportista y perdí este partido, en vez de decir no soy bueno para eso y abandono, o es que este contexto no me ofrece las condiciones que yo necesito, tengo que seguir entrenando para hacerlo cada vez mejor, porque tengo la convicción que depende de mí, entonces no se construye resiliencia. Y puede haber incluso bajo rendimiento académico, porque el rendimiento académico también tiene que ver con tomar riesgos, con profundizar, con tener la iniciativa, con solucionar problemas. Y si yo no he tenido esa capacidad de ejercer eso, pues es probable que tampoco lo tenga en el contexto del desarrollo académico. Adicionalmente, se pueden ver afectadas las relaciones sociales, porque si no he tenido la posibilidad suficiente de ejercer por mí misma esa habilidad, de desarrollar esa habilidad de relacionarme con el otro, de tener conflictos, de resolver conflictos y no ver el otro como de pronto amenazante o culpable de mi, no sé, tristeza en un momento determinado porque no hizo algo que yo quería. En vez de desplegar esas habilidades para solucionar el problema, hay un adulto que lo resuelve por mí, que me protege, me cuida, soluciona, pues no me permite poner en práctica esas habilidades que son fundamentales para la vida. Y lo más importante también, no lo más importante, otro elemento fundamental, la gestión emocional. O sea, son niños que se pueden convertir en muy dependientes emocionalmente, ¿no? Y frágiles y vulnerables. Claro, pendientes de la aprobación del otro, que eso implica también un montón de cosas en estos retos tan grandes que son para todos los papás, que es el tema de la adolescencia y la juventud. Y lo que estoy viendo en lo que hablamos es que la importancia de los primeros años de vida, darles ese empoderamiento, darles esa posibilidad es probablemente garantizar una mejor decisión a la hora de escoger frente a la presión social y de los amigos, saber si me arriesgo a esto o no, si estoy seguro haciéndolo o no, porque he aprendido a tener un empoderamiento, digamos, en eso. Entonces, algo que me parece súper bonito de descubrir de esto es cómo desde chiquitos, con decisiones sencillas, podemos construir un futuro mucho más, pues nada es garantizado, pero de pronto mucho más certero para ellos en el sentido de saber tomar decisiones, que para eso, realmente la vida se trata de eso, ¿no? De tomar decisiones. Y de solucionar problemas. Y has tocado un punto que para mí es fundamental, Cata. Uno, como padre, tiene que tener conciencia de no solamente ese momento inicial de vida, de desarrollo de los hijos es fundamental, sino que está construyendo con ellos las bases sólidas o esos cimientos fundamentales para el resto de su vida. Si esperamos a hacer esto o a poner en práctica la confianza, la toma de decisiones, la autonomía, cuando ya están adolescentes es demasiado tarde, porque se van a ver enfrentados a todo esto que tú dices y es como desde pequeños tienen que sentir y saber que van construyendo las herramientas y están dentro de ellos las que necesitan para enfrentar la vida, para arriesgarse de manera segura, para tener criterio propio, para eso que decimos que es fundamental en lo que todos creemos, pensamiento crítico, capacidad de solucionar problemas, de ser resilientes. Eso se empieza a ejercer desde que son pequeños y tenemos que permitirles que cometan errores y que asuman las consecuencias de sus decisiones.
Salí corriendo, a los 2 años salí corriendo cuando mi mamá me dijo, espera, ve despacio, me tropecé y me caí, es una consecuencia natural. Pero tú te puedes parar y vamos a seguir y la próxima vez lo vas a hacer más despacio. Entonces es dar ese espacio propio, pero además es como esa capacidad, como tú lo decías, de saber que puedo mantenerme firme frente a cierto tipo de situaciones que pueden implicar un riesgo para mi salud, porque he ejercido, para mi salud o para mi vida o para otros, porque he tenido la posibilidad de ejercer el resolver conflictos, el solucionar problemas, el tomar decisiones, el haberme equivocado y aprender de mis errores. Entonces, ahí hay un tema que no hemos hablado, pero que es fundamental, que ayuda en esta construcción de la seguridad en sí mismos, que finalmente es uno de los objetivos fundamentales cuando formamos a nuestros hijos para que sean felices también. O sea, es que hemos mirado como la felicidad a veces se mira como ausencia de problemas, o esa felicidad que yo llamo como pandita es, yo soy feliz porque la vida me va bien, o sea, como desde la suerte. No, yo decido ser feliz aún en la dificultad, en la frustración. ¿Por qué? Pues porque la satisfacción del logro, aún habiendo sobrepasado situaciones muy difíciles, me genera esa sensación de felicidad, de bienestar conmigo mismo, con el mundo, porque no depende solo desde afuera, que es la incertidumbre que se genera cuando no tengo el control de lo que sucede afuera. No, yo no puedo cambiar muchas veces las situaciones que están afuera, pero sí puedo cambiar la manera como decido enfrentarlas. Y mira que ahí hay una anécdota muy bonita que me enseñó mucho de unas estudiantes de este colegio, que me estaban diciendo parte por qué les gustaba este colegio y lo que les ofrecía para su vida, y me decían, mire, porque en este colegio nos enseñan algo que es fundamental, que es no pretenden que el mundo, no cambian el mundo exterior para nosotros, para facilitarnos algo que es difícil, sino nos enseñan a que tenemos las herramientas para enfrentar aquello que es difícil, porque ellas me decían de una manera muy clara, el mundo después no cambia para nosotros. El día que yo tenga un trabajo y tenga que presentarlo en un día específico, a una hora específica, y yo no pude, no es, no, cambiemos la hora, cambiemos el día, eso no va a suceder. Y es prepararnos para la vida. Y ahí, el otro elemento que te quería decir, que no he hablado mucho de eso, es cómo formar desde unos límites y una estructura clara. Es fundamental en esta construcción. ¿Por qué? Porque los límites dan seguridad. Cuando yo sé hasta dónde puedo ir, en un marco seguro, me arriesgo en un marco seguro, puedo, perdón la redundancia, arriesgarme de una manera tranquila, porque sé que hay unos límites que me permiten, hasta aquí puedes llegar, pero en estos límites, dale, tú puedes, porque cuentas con las herramientas. Entonces, mira, para cerrar ahí esta idea, yo digo, queremos formar niñas seguras, o niños y niñas jóvenes, adultos seguros, con confianza en sí mismos, con capacidad de decisión, con las habilidades y la inteligencia socioemocional para enfrentar el mundo. Necesitamos modelarlo. Entonces, es ahí, para volver a la pregunta del principio que me decías, ¿cuál es esa diferencia entre ese hilo delgado entre el cuidado y la sobreprotección? Estoy modelando lo que quiero que suceda en formar esos niños y niñas seguros de sí mismos, con confianza. Es decir, transitemos desde el control y el miedo a la seguridad y la confianza de que estamos construyendo con nuestros hijos las herramientas que necesitan para salir adelante en un mundo incierto. Incierto. Prepararnos para la incertidumbre. Complejo, pero es la realidad. Es la realidad. Además, porque la certeza es una construcción, o sea, la certeza y el control son estructuras que hemos creado para sentirnos tranquilos, pero realmente hay incertidumbre, y solo desde la confianza de que hemos y estamos educando a nuestros hijos para que lo logren con las herramientas que necesiten para que cuando yo no esté, también puedan salir adelante, pues es un indicador importante de que estamos apoyándolos en eso que necesitan, en ese tránsito y en ese camino maravilloso que es crecer. Bueno, nos has dado a medida de la discusión diferentes como herramientas, pero ¿qué tips o herramientas crees que podríamos darles o recibir todos los papás
para transitar este proceso de cuidado, de seguridad para nuestros hijos? ¿Cómo podríamos resumir un par de tips para que los papás pongamos en práctica? Pues hay uno que para mí es fundamental, que es además como una brújula, es permitir que nuestros hijos hagan todo lo que están en capacidad de hacer por sí mismos, no lo que nosotros creemos que pueden hacer. Desde que son chiquiticos, como el ejemplo del cortar la carne o no. Y un parámetro importante para saberlo es preguntémosles. ¿Sí? Rápidamente cuando una situación pasa, inmediatamente tratamos de resolverla por ellos. Y más cuando se nos presenta una dificultad o un problema. Entonces yo siempre digo, hagámoslos a nuestros hijos, hijas, por chiquitos que sean o por adolescentes que sean, si creemos que son parte del problema, volvámoslos parte de la solución. Uh-huh. ¿Cómo podemos resolver esto que a mí me genera inquietud? Porque no es como hacer caso omiso de aquello que nos preocupa, porque pues esa es parte de nuestra misión como padres, como adultos. La experiencia que tenemos, hay cosas que pues sabemos, esto es un riesgo, y ese riesgo es ese hilo delgado, entonces tampoco podemos permitir ciertos riesgos que van más allá que aprendan en un contexto seguro, porque ese es un tema importante, es permitir que tomen riesgos en contextos en donde pueden hacerlo de manera segura. Por eso decía, poner límites, que ese es otro tip. Uh-huh. Pongamos límites claros. Uno puede ser firme, claro, sin exagerar en la cantidad de límites que ponemos, sino en aquello que es cumplible por parte de nuestros niños y sobre todo de los adolescentes, límites cumplibles, y que nosotros podamos realmente monitorear y hacer el seguimiento con consistencia. Y dándoles el porqué. El porqué, ahí yo diría, el porqué de eso es, pero desde el principio, o el valor. No es que tienes que hacer esto o este límite porque solamente, sino atiende a un principio del cuidado que para esta familia es fundamental. Entonces, el límite de no puedes irte en un carro con alguien que está manejando y fue imprudente o tomó licor, porque no se pone en riesgo la vida, ni tuya ni de los otros, por los accidentes que pueden ocurrir. Está el principio debajo. Ahí es donde los límites tienen sentido. Exactamente, uh-huh. Sin dar explicaciones demasiado grandes. Pero no es que tenemos que justificar todo, yo creo que no se trata de eso. Es que quede de manera muy sencilla y muy clara el valor o el principio que hay debajo de eso. Porque en esta familia el comer juntos es un valor, es el compartir en comunidad. Uh-huh. Y por eso llegamos todos a la hora de la comida, por poner un ejemplo. Entonces, ese es otro elemento, el límite. Otro tip importante ahí es el que puedan ejercer la capacidad o la habilidad de tomar decisiones, que les dé cierta autonomía. Decisiones dentro del marco de las edades en las que están y que dentro del marco de la estructura de la familia son viables, que ejerzan eso. Otro muy, muy importante es permitir que se equivoquen, que cometan errores y que aprendan de ellos. Y eso sí que es un desafío, que asuman las consecuencias, por pequeñas o más grandecitas que sean. Y ese es, yo diría que es uno de los desafíos más grandes para los papás, porque pero ¿cómo va a enfrentar esto que hizo? Y esta consecuencia le puede costar pues bastante emocionalmente o en el impacto que puede tener en su vida. Y entonces tendemos a minimizar o a que esa consecuencia, a evitársela. Y por eso es mejor empezar con esto desde que son chiquitos, porque los errores y las consecuencias pues son más chiquitas. Si esperamos a cuando ya son más complejas, es más difícil, ¿sí? Porque es la manera que pueden ejercer esa capacidad para salir adelante. Y pues finalmente una muy importante, que es ayudarlos a construir resiliencia, que es valorar el esfuerzo, la perseverancia, el ejercicio de la voluntad. Hay que hacer cosas porque es lo correcto, no solo porque es lo que quiero, lo que me motiva, lo que me gusta, que va muy en esa línea de la felicidad, la gratificación. Claro, pero es que la gratificación, tenemos que mandar el mensaje que lo gratificante también a veces cuesta tener esa gratificación, ¿no? Para que no sea desde la inmediatez, desde eso que ahora nos preocupa tanto, que es todo lo obtengo ya fácil a un clic, ¿no? Entonces, y hay uno que a mí me gusta mucho, que es permitir o valorar el ocio,
la posibilidad de contemplar el mundo, de agradecer y de aburrirme. Porque un poco a veces cuando permitimos que nos decías, estoy aburrido, bueno, ¿qué puedes hacer? No, es no darles todo desde lo inmediato. Toma el celular para que te desaburras, ahora que es tan fácil, o el iPad, o mira esta película. No, ¿qué puedes hacer? Pues serían algunas de las muchas posibilidades que resumirían en la capacidad de que darles la oportunidad de que resuelvan problemas, de que se sientan que cuentan con las herramientas para resolver por sí mismos, con mi ayuda, mi acompañamiento, mi apoyo si es necesario, pero por sí mismos. Es decir, mandar el mensaje de que pueden, porque pueden. No, pues todas estas herramientas que nos das son sumamente valiosas. Este es un proceso de aprender a ser padres, creo yo que es uno de los caminos que tiene como mayores altos y bajos, pero que es sumamente enriquecedor para nuestra vida. Lo importante es que sepamos que nos preocupamos por hacerlo de la mejor manera y que claramente lo hacemos siempre desde el cuidado y el amor por nuestros hijos. Entonces, nada, te agradezco este espacio, toda esta información que nos estás dando es súpermente valiosa para todos y pues qué rico poder contar contigo en este espacio. Pues muchas gracias, Cata, por la invitación y espero que sea útil porque de eso se trata. Estamos todos aprendiendo, que nos escuchemos y aprendamos juntos. Muchas gracias. A ti, a ti. Muchas gracias además a todos por oírnos y los esperamos en el siguiente podcast. Nos vemos pronto. Gracias.